y bienvenidos a mundodesconocido.es. En los años 80, la pequeña población de Dulce, situada en Nuevo México, en Estados Unidos. Dulce es un pueblecito muy pequeño, sigue siéndolo en la actualidad. Pues en aquella década se convirtió en un punto de controversia importante dentro de la comunidad y los círculos que estudian el fenómeno ovni o extraterrestre. Un físico, inventor y por supuesto también era empresario, cuyo nombre era Paul Benewith, afirmó que había descubierto una base subterránea ocupada por seres extraterrestres reptiles. El señor Benewith decía que en dicha base se secuestraban a humanos por parte de estos seres extraterrestres. Incluso llegó a afirmar que una raza reptiloide estaba efectuando manipulaciones genéticas y que tenía entre sus objetivos principales el denominado Nuevo Orden Mundial, una especie de idea globalista por la que se crearía un gobierno mundial en el cual estas entidades, al final del todo y de manera encubierta, se establecerían como directores y artífices de toda la política mundial. Desde entonces han aparecido numerosas historias en las que aparentemente se habla de la existencia de una alianza existente entre los diversos poderes humanos del planeta y estas entidades. Digamos que detrás de organizaciones tan dispares como pueda ser el Bilderberg, la Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, la ONU, los Skull and Bone o Órdenes Illuminati, estaría en última instancia estas entidades de manera secreta controlando dichas organizaciones. Muchos son los que pensaron que estas afirmaciones habían surgido de una serie de mentes enfermas, personas desequilibradas, como el propio Benewith, que de desequilibrado no tenía nada, o Phil Schneider, aquel geólogo que denunció lo que se estaba ocultando en Área 51, la base subterránea, con sus diversos niveles de las investigaciones genéticas. También fue Milton William Cooper, quien había trabajado en inteligencia naval y que descubrió o sacó a la luz pública todo este tipo de cuestiones. Posteriormente, Bob Lazar, ese físico, que fue contratado por, creo recordar que se llamaba la empresa Raytheon, o el propio, para trabajar dentro de Área 51, o el propio Bill Hamilton, otra persona que trabajó dentro de este tipo de instalaciones. Digamos que estos son unos cuantos, hay muchos más que son menos conocidos, pero todas estas personas no parecen tener un perfil de mente desequilibrada. Al contrario, sus antecedentes personales y profesionales parecen indicar que esta gente no solo estaba cuerda y está cuerda, sino que tienen una importante preparación técnica. Pero Dulce, Nuevo México, no es el único lugar de este mundo donde al parecer existen bases subterráneas en las cuales una raza extraterrestre reptiliana está operando. Hay muchos sitios en la actualidad en los que se habla sobre este tipo de ubicaciones. En Australia, por ejemplo, se habla de Pine Gap, donde existe una base militar perdida en mitad del desierto, donde se dice y se cuenta que hay una base subterránea en la cual este tipo de entidades operan. O incluso Creta, nuestra Creta aquí en el mar Mediterráneo, también, en la cual se esconde una intrínseca red de túneles milenarios, existentes desde las primeras culturas cretenses hace miles de años, o incluso precretenses, porque no se sabe ni de dónde vienen. Cavernas laberínticas en las que muchas personas se han perdido y de las cuales nunca se ha vuelto a saber nada. Hasta tal punto que en la actualidad esa red de túneles subterráneos que hay en Creta ha sido cerrada. También, recientemente hemos hecho un pequeño artículo en Mundo Desconocido hablando sobre esa
extraño laberinto que se encuentra bajo la ciudad de Budapest, el laberinto de Buda, debajo del palacio de Budapest. Un laberinto en el que entrarían perfectamente 10.000 personas, podrían ser acomodadas en esa ubicación, y que no ha sido lugar de unos cuantos incidentes. Hablamos de uno en aquel artículo, pero ha habido alguna ocasión más que han ocurrido cosas extrañas en ese extraño laberinto subterráneo que algunos dicen que se remonta a miles y miles de años en la antigüedad, tal vez llegando incluso al neolítico. No podemos dejar atrás en Turquía las ciudades subterráneas de la Capadocia, que no son pocas. En esas ciudades subterráneas que a fecha de hoy no se sabe exactamente por qué fueron construidas. Hay teorías e hipótesis que desde luego, desde mi punto de vista, no tienen el suficiente peso como para poder ser consideradas lo suficientemente adecuadas. Muchos son los lugares que hay en el mundo. Solamente os daré un dato, y es que en Estados Unidos se han encontrado más de 100 ubicaciones en las cuales se habla de bases subterráneas. Si usted vive en Sudamérica, quizás sepa o conozca todas esas leyendas que hablan de enormes cavidades por debajo de las mesetas andinas, que por supuesto llegan hasta la Amazonia. No solo Estados Unidos y Norteamérica y Sudamérica, también otras ubicaciones como puede ser la vieja Europa, está plagada de este tipo de intrínsecas redes de túneles, que en algunos casos se ha podido comprobar cómo se han operado en ellos de manera artificial. Incluso España, en la cual hay bastantes sitios en el que este tipo de ubicaciones existen, debajo de grandes ciudades o de importantes ciudades como pueda ser la ciudad de Toledo. En el pasado la mitología ya hablaba de estas ciudades subterráneas y se decía que estaban habitadas por reptiles, lugares que fueron denominados el Hades, el Tártaro, el Xibalba, el Duat, el Patala o el infierno, directamente en nuestra lexicología cristiana. Entre otros, eran considerados como moradas de un tipo concreto de dioses. Al parecer no siempre se encontraban en lo profundo de la tierra. A veces se describía como que estuviesen dentro de una montaña, o a veces se hablaba de que estaban debajo de las aguas. El acceso a aquellos dominios, independientemente de la localidad donde se encontrase, se describía frecuentemente como una especie de ubicación por la que se entraba como una boca de una cueva. La entrada puede aparecer abierta y al mismo tiempo posteriormente puede cerrarse. He tenido ocasión, por ejemplo, de oír casos en Puerto Rico de entradas que aparecen y posteriormente desaparecen en algunas ubicaciones o parques naturales que hay en aquella isla. Los habitantes de estos reinos subterráneos no les gusta que les visiten, no les gusta la compañía, no quieren a nadie que no desean tener en su reino, no quieren a nadie inesperado. Sin embargo, estas entidades de vez en cuando conceden a una serie de individuos seleccionados la posibilidad de visitar su reino. Según los textos antiguos, la entrada al mundo subterráneo es muchas cosas, pero lo que no es, desde luego, es fácil. En el libro maya del Popol Vuh, por ejemplo, se describe la ruta tomada por los héroes hermanos Um, Apu y Bukub Napu. Se habla de que descendieron a esa casa del señor de Xibalba. Tuvieron que pasar muchísimas pruebas antes de poder acceder a ella. También, por ejemplo, y mucho más lejos de esa ubicación, se encuentra el libro de los muertos egipcios, que describe un camino por el cual el rey difunto debía viajar hasta entrar al llamado Duat. Al igual que el Popol Vuh, el camino estaba plagado de pruebas que el individuo debería que superar y pasar para poder entrar a ese reino del mundo subterráneo. También libros tan alejados de estos como los andinos de los egipcios, se encuentra el Vishnu Purana. Declara que en los niveles más profundos de los infiernos se encuentra el Patala, que está situado a 70.000
yoyanas. Así se pronuncia, yoyanas. Por debajo de la superficie de la Tierra, 70.000 yoyanas. Un yoyana es una medida de longitud histórica, hindú, la India. No se conoce con exactitud a cuánto debe equivaler. Se habla, según algunas fuentes, de que aproximadamente un yoyana es unos 2 kilómetros, entre 2 y 5 kilómetros, dependiendo de las fuentes. Gilgamesh, en la epopeya de Gilgamesh, que lleva su propio nombre, por supuesto, se describe cómo efectuó un largo viaje por la densa oscuridad hasta que llegó a la cámara o a una cámara llena de luz situada en lo más profundo de la Tierra. Muchos son los mitos que hablan de estas profundidades de la Tierra. La gran pregunta es, ¿cómo son los dominios de los dioses? ¿Cómo son esas bases subterráneas? Los dominios subterráneos de los dioses se describen como llenos de casas o de amplias salas donde miles de personas podrían vivir cómodamente. Lugares donde hay fuentes, plazas, plantas enormes y grandes árboles, acompañados de animales de todo tipo. Aparentemente estas cosas llenan aquellas tierras. Por ejemplo, vamos a hablar de un dato curioso. Un asceta, el divino asceta Narada, quien aparece en el Vishnu Purana, en hinduismo, dice que vio el Patala, pero cuenta de ese Patala cosas curiosas, como por ejemplo que era mucho más encantador que el cielo. Eso decía Narada. Decía, no hay nada que se pueda comparar con el Patala, allí donde viven los nagas. Los nagas son demonios serpientes que reconoce el hinduismo. Estos nagas están adornados con gemas, se adornan con gemas preciosas y brillantes para su propio disfrute. Esta región se embellece con las hijas de los Daityas y los Danavas, o Dánavas. Los Daityas son una raza de gigantes que lucharon contra una especie de medio hermanos que tenían, que eran los Devas, y que eran bastante celosos de estos últimos, de los Devas. Al parecer, estas mujeres de los Daityas usaban joyas, decía que del tamaño de cantos rodados, unas joyas enormes. Los Dánavas eran una especie de demonios que vivían en el inframundo, acompañando a los nagas. Pero descripciones similares nos las encontramos en numerosos sitios. También se habla de que no solo vivían en esas bases subterráneas, sino que vivían bajo los mares o bajo las aguas. Dioses que se encuentran dispersos a través de toda la mitología. Dioses de la fertilidad sumerios, como Enki, que se encontraba en las profundidades del agua. Describía su morada construida con oro, plata y lapislázuli. Incluso escritores como el filósofo griego Platón se hace eco de esta idea. Platón ya hablaba de ella. Él creía que la Tierra estaba cubierta por una especie de huecos que estaban llenos, o cavidades, enormes cavernas, llenas de aire, flores, frutas. Curiosamente, Platón confirma una serie de descripciones hechas por aquellos que investigan este tipo de cuestiones, la ufología moderna. Platón, por ejemplo, dice que estas oquedades estaban conectadas entre sí. Habla de túneles, redes de túneles que decían que se conectaban o que conectaban estas grandes oquedades. Evidentemente, Platón no es el único que habla de este tipo de oquedades y de túneles. Leyendas incas hablan de amplias redes de túneles que se cruzan a lo largo y ancho del planeta, ciudades subterráneas, como por ejemplo la de la que habla Pizarro. Pizarro y los conquistadores españoles, cuando entraron en Perú y secuestraron al emperador inca Atahualpa. Lo llevaron para pedir posteriormente un rescate. Todos os acordáis de la leyenda o de la historia, que debió ser real. Al parecer a Atahualpa lo pidieron como rescate una cantidad suficiente como para llenar una habitación de oro.
Pizarro sabía que los incas tenían grandes y vastas cantidades de oro escondidas en túneles subterráneos. Túneles subterráneos que tenían miles de años de antigüedad y que recorrían la parte inferior de la capital inca. No solo él, sino que de manera contemporánea el propio Tatum Canara, el líder de la tribu de los Amungalala en Brasil, confesó a Karl Brügger que sus dioses habitaban en ciudades subterráneas que tenían nombres concretos y que estas ciudades, digamos, que estaban interconectadas entre sí, que llegaban desde prácticamente Brasil hasta Perú, recorriendo toda la parte subterránea del Amazonas. Ciudades como Acaín o Acacor, entre otras, es donde vivían aquellos misteriosos dioses. ¿O qué decir, por supuesto, de los indios Hopi, los Zuñi, los Tiwa, el llamado pueblo de los seres hormiga? ¿Os acordáis del nombre de aquellos seres hormiga de los que hablaban los Hopi, que vivían en cuevas subterráneas desde el comienzo de los tiempos y que salvaban a unos pocos seres humanos cuando un gran cataclismo arrasaba toda la humanidad? Esos seres hormiga. Fijaos qué curioso este dato que os voy a dar. No es muy conocido. La palabra hormiga en Hopi se dice anu y la palabra amigos en Hopi se dice naki. Anunnaki. Utiliza la misma fonética que los sumerios para describir al pueblo de los dioses. Los Hopi que los sumerios. Los Hopi les llamaban el pueblo de las hormigas porque vivían concretamente en las profundidades de unas montañas, ¿no? Como las hormigas que levantaban unos promontorios y vivían en el interior. Pues se llamaban así porque vivían en las profundidades de unas montañas, en oquedades y cuevas que había en ellas. También decían que recibían esa denominación porque tenían una especie de brazos muy finitos, brazos finos, que contrastaban con su gran tórax, y que tenían una cabeza alargada, eso decían los Hopi. Aparecen en algunas de sus representaciones. Por eso les llamaban los seres hormiga. De hecho, las primeras naciones que curiosamente habitan el continente norteamericano hablaban un lenguaje que se llamaba el algonquino. Y en ese lenguaje en algonquino dejaron un curioso relato en el que decían lo siguiente: en lo más profundo de la cueva del mundo se convierten a los seres vivos. Lugar lleno de criaturas no completadas que se arrastran como reptiles a lo largo de la oscuridad de un lugar a otro. Curiosamente, Beroso, un sacerdote de la antigua Babilonia, dejó escrito una serie de horrendas que en sus escritos hablaba de una serie de horrendas criaturas que habitaban ese reino subterráneo. Los describía como hombres que solamente tenían un cuerpo pero dos cabezas, algunas de ellas con piernas, los cuernos de una cabra o incluso algunos con los cuartos traseros de un caballo. Eso es lo que decía Beroso. En resumen, este hombre estaba hablando de que en una parte en el interior de este mundo se estaba hibridando a seres humanos con las extremidades de otras especies. Ya hablaba de hibridación, de lo que también hablaba el señor Paul Benewith y otros tantos. Estos experimentos genéticos, según una serie de informes ovnis de aquellas personas que defienden esta teoría, se efectúan estos experimentos en las partes más subterráneas de aquellas bases donde presuntamente se están efectuando se está llevando a cabo este tipo de intercambio de tecnología o investigación de hibridación, siempre en los niveles más bajos. De hecho, un importante funcionario cuyo nombre era Thomas Castello, que fue o trabajó para la seguridad de la base de Dulce, afirmó o testificó que la instalación subterránea de Dulce tenía 7 niveles y que en los niveles más bajos, que estaban conectados con una red de cavernas naturales, decía que se utilizaban por distintas razas extraterrestres que venían
que procedían estaban con nosotros desde nuestro pasado más remoto. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del Patala hindú, ese reino interior que existía, también se cuenta el hinduismo de que ese Patala estaba situado en la parte más profunda de los 7 reinos subterráneos, en lo más profundo. Incluso la leyenda azteca de Quetzalcóatl, la llamada serpiente emplumada o la famosa serpiente emplumada, fue cuando fue a Mictlán, esa especie de inframundo azteca, creó a la humanidad utilizando su propia sangre. Nuevamente vemos aquí la hibridación o la idea de la hibridación. Muchas son las mitologías que hablan sobre los reptiles en el inframundo, sus bases y ubicaciones extrañas en las cuales parece ser que incluso la religión más antigua situada en Botsuana o encontrada en Botsuana ya habla de ellos. Habla de ellos de manera simbólica, ya que en unas cavernas que se encontraron en el desierto del Kalahari parece ser que se vieron claramente unas rocas en las cuales había talladas enormes serpientes. Lo descubrió Sheila Kurz de la Universidad de Oslo. Esta especie de deidad reptil era venerada, deidad reptil subterránea, se encontraban en cuevas y cavidades. Fue venerada hace nada más y nada menos que 70.000 años. De ello hablamos en nuestro libro La conspiración reptiliana. Nos dejamos también la mitología nórdica, por supuesto, que es muy rica en este mundo interior y en los reptiles. Incluso el propio Loki, concretamente, era hijo de un ser reptil. También nos dejamos la mitología sudafricana, las antiguas tribus zulús. Nos dejamos la rica mitología oceánica. Nos dejamos muchas mitologías. Todas ellas hablan de un mismo nexo común. Podemos pensar que toda esta gente, en tiempo y distancia totalmente dispar, se volvió loca al mismo tiempo y empezó a contar las mismas historias. ¿Es casualidad de que todos hayan forjado un relato coherente, un relato convergente? Todos piensan y hablan de lo mismo. Sospecho que cuando se habla de casualidad, cuando dicen, no, estas cosas son casuales, yo pienso que ciertos investigadores lo único que intentan es explicar lo inexplicable cuando relatan que este tipo de convergencias o de ideas similares son como atavismos. Ellos dicen así, son atavismos, que el ser humano los tiene y los saca y los aflora en leyendas. Yo sinceramente sospecho que no. Cuando se habla de estas cosas o cuando se dice que son casualidades, es algo así como si un médico diagnosticase una especie de tumor cerebral con una llamada telefónica. No se puede hacer así. La verdad, a mi juicio, puede ser mucho más sorprendente. Tan sorprendente como insoportable. El solo hecho de hablar de ella, exponerla, en ocasiones es tan complejo como comprometedor. Sin embargo, aquí estamos para contaros todas estas cuestiones que a nuestro juicio nos parecen interesantes. Alguien vive en el interior de nuestro planeta y que nos ha acompañado incluso antes de que nosotros estuviésemos en él. Piensa en todo ello. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.